¿Qué fue lo que mató a los dinosaurios? Uf, es una de esas historias que casi todo el mundo cree que se sabe de memoria, ¿no? Un asteroide gigante, un impacto brutal y se acabó la era de los dinosaurios. Pero como en todo buen caso sin resolver, la verdad es mucho, pero mucho más compleja y la verdad más fascinante. Hoy vamos a abrir el expediente de este crimen, uno que tiene 66 millones de años. Y esta es la pregunta del millón, el centro de todo este misterio. Tenemos a un sospechoso principal, clarísimo. ¿Pero de verdad esa es toda la historia? ¿O hay por ahí pistas que los detectives de la ciencia aún han estado debatiendo por décadas? Bueno, pues vamos a analizar toda la evidencia. Para entender la escala de este evento, primero hay que ver la escena del crimen. Hace 66 millones de años, el 75% de toda la vida en la Tierra se esfumó. Plantas, animales, tanto en la Tierra como en el mar. O sea, no fue solo el fin de los dinosaurios, fue un reinicio casi total del planeta. Ok, vamos a meternos de lleno. La teoría del impacto es la más famosa, es la que hemos oído todos. Pero desde el principio había cositas que como que no cuadraban del todo, evidencias que apuntaban a que la historia tenía más de un culpable, y un debate científico que hasta el día de hoy sigue encendido. Para resolver cualquier caso, lo primero es entender qué pasó en los momentos cruciales. Así que vamos a viajar en el tiempo, a ese día fatídico, para reconstruir los eventos que cambiaron el mundo para siempre. A ver, hay que imaginarse esto. Una roca más grande que el monte Everest viajando a una velocidad de locura, se estrella contra la Tierra. La explosión es que es inimaginable, liberando una energía que provoca incendios forestales a nivel mundial, casi al instante. Megaterremotos sacuden los continentes y tsunamis gigantescos arrasan las costas de todo el planeta. Pero la destrucción inmediata fue solo el principio, ¿eh? El impacto pulverizó miles de millones de toneladas de roca y las lanzó directito a la atmósfera. Esta nube masiva de polvo y azufre envolvió el planeta entero, bloqueando por completo la luz del sol. El mundo se hundió en una noche que parecía no tener fin. Y aquí está el mecanismo de la muerte. Sin luz solar, las plantas se murieron. En el mar, el fitoplancton, que es la base de toda la vida acuática, desapareció. La cadena alimenticia se rompió, por completo. Los que sobrevivieron al impacto ahora se enfrentaban a morirse de hambre en un mundo oscuro y helado. Durante más de 100 años, todo eso era pura teoría. Los científicos sabían que había ocurrido una extinción masiva, pero no tenían idea de por qué. Hasta que, por ahí de los años 80, un equipo de investigadores encontró la primera prueba forense, una prueba contundente. La prueba clave fue un metal llamado iridio. Se podría pensar en él como si fuera la huella dactilar de un asesino extraterrestre. Encontrarlo en una capa delgadita y uniforme por todo el planeta, justo en el límite geológico que marca el fin de los dinosaurios, ese fue el momento de eureka. Fue lo que lanzó la teoría del impacto al estrellato. Era el arma humeante. Los detectives tenían el arma, tenían la fecha del crimen, pero faltaba algo crucial: la escena del crimen. Un impacto de esa magnitud debió haber dejado una cicatriz monumental, pero por años nadie la encontraba por ningún lado. El caso se estaba enfriando. Y la historia de cómo se encontró el cráter es otro misterio dentro de este misterio. Durante años, la evidencia estuvo ahí, escondida a plena vista, pero nadie había conectado las piezas del rompecabezas. La verdad, la historia de su descubrimiento es increíble. Todo empezó en los 70, cuando los geofísicos Antonio Camargo y Glenn Penfield, de la petrolera Pemex, lo encontraron por accidente, pero no pudieron publicar sus datos. Pasó casi una década, hasta 1981, para que un periodista curioso leyera sobre el hallazgo y atara cabos. Esa conexión fue la chispa que ya para los 90 llevó a los científicos a confirmar que, en efecto, la escena del crimen había sido localizada. Con el descubrimiento del cráter de Chicxulub, parecía que por fin todas las piezas del rompecabezas encajaban. Los detectives de este caso cósmico por fin tenían una historia coherente que contar. Y es que el cráter no solo era del tamaño y la edad correctos. Las muestras de roca revelaron cuarzo de impacto, algo que solo se forma bajo presiones extremas. Y lo más importante, la ubicación. En una zona rica en azufre, explicó perfectamente por qué el invierno de impacto fue tan devastador. El caso parecía cerrado, pero algunos científicos notaron que los fósiles contaban una historia un poquito diferente. Y esa pequeña duda, esa inconsistencia en el registro fósil que sugería que algunas especies ya venían en declive desde antes del impacto, bueno, eso abrió la puerta a la posibilidad de un segundo sospechoso. El caso se reabría. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. En una esquina, la teoría del impacto, un evento único y devastador. En la otra, la teoría del vulcanismo, que argumenta que unas erupciones masivas en la India envenenaron lentamente el planeta. Dos sospechosos,
2 líneas de tiempo, 2 equipos de detectives científicos. La principal defensora de la teoría del vulcanismo, Gerta Keller, presentó esta evidencia que fue una bomba. Al estudiar el cráter, afirmó encontrar una capa de sedimento entre la roca del impacto y la capa de la extinción, lo que sugería un lapso de miles de años. Para ella, el asteroide no fue el asesino, sino un cómplice que llegó temprano a la escena. El equipo de Keller argumenta que las trampas del Deccan, allá en la India, estuvieron arrojando lava y gases tóxicos durante cientos de miles de años. Esto habría acidificado los océanos y provocado un cambio climático brutal, debilitando los ecosistemas poco a poquito. Y los fósiles de organismos marinos chiquitos parecen respaldar esta idea de una muerte gradual, no de un golpe repentino. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El asesino rápido y brutal del espacio o el envenenador lento y persistente de las profundidades de la Tierra? Después de décadas de debate, la comunidad científica parece que está llegando a un consenso. El veredicto del jurado científico es complicado. Resulta que la mayoría de los expertos ya no creen que fuera un solo culpable. El consenso actual es que ambos sospechosos actuaron juntos, en una especie de conspiración cósmica en contra de la vida en la Tierra. Entonces, el punto clave es este. Los volcanes de la India se pasaron miles de años estresando el planeta, contaminando el aire y los océanos. La vida ya estaba, digamos, en la cuerda floja. Y entonces, ¡pum!, llegó el asteroide. No fue un asesinato simple, fue más bien un golpe de gracia. Un 1-2 del que los ecosistemas ya nunca pudieron recuperarse. Podríamos pensar que todo esto es solo una historia fascinante del pasado y ya. Pero resolver este antiguo misterio tiene implicaciones muy, muy reales y muy importantes para nuestro presente y, claro, para nuestro futuro. El esfuerzo por entender cómo murieron los dinosaurios nos ha dejado lecciones vitales sobre lo frágil que puede ser nuestro planeta. De hecho, fue la investigación del cráter de Chicxulub la que empujó a la NASA a crear programas dedicados a buscar asteroides que podrían amenazarnos. La defensa planetaria moderna, de hecho, nació de este caso sin resolver. Y esa es la pregunta final que nos deja este caso. Al mirar al pasado y estudiar esa combinación letal de catástrofes internas y amenazas externas que casi borraron la vida, quizá estemos obteniendo las claves no solo para entender de dónde venimos, sino también para asegurar nuestra supervivencia. La investigación continúa.